Una de las cosas quizás más llamativas que podemos encontrar en nuestra vida es poder darnos cuenta, asimilar que muchas veces todo lo que a nosotros nos genera un conocimiento natural, todo lo que es una motivación por un conocimiento mental o teórico, muchas veces se termina instalando en una alimentación que solamente le permite al alma recibir. Mientras que a través de la adoración y a través de la intimidad, lo que nosotros alimentamos en el Señor es nuestro espíritu. Una de las grandes frustraciones que a lo largo de nuestra vida, en determinados momentos, nos han acechado, tiene que ver con esta realidad de querer percibir o de querer experimentar o de querer entender a Cristo desde lo emocional. Y aún cuando esto se establece, muchas veces nuestro campo de acción se ve limitado porque solamente está sustentado por esa emocionalidad. Y lo que en este tiempo podemos entender de parte del Señor es que el Señor anhela y desea que nosotros podamos amarle voluntariamente por sobre todas las cosas. Que nosotros podamos aún tener en nuestras vidas un único propósito que sigue siendo su persona, que sigue siendo su presencia, que sigue siendo Él. En esos tiempos de intimidad nosotros nos unimos, nosotros nos alineamos, nosotros podemos escuchar, podemos ver lo que muchas veces desde la perspectiva natural o desde la perspectiva emocional nos es escondido. Es como que muchas veces agradecemos a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que Él hace, pero aún Él sigue haciendo y Él quiere seguir haciendo. Y aún lo que libera, lo que le da permiso al Espíritu Santo de Dios es nuestro hambre, es nuestra sed. Dice que conforme a la medida del hambre y de la sed que nosotros podamos tener, de esa misma medida seremos saciados. Y es ahí donde nosotros entramos en un continuo rompimiento de morir a las experiencias, de confrontar la religiosidad, de romper nuestra estructura de control, de gobierno personal, de lo que nosotros creemos o pensamos que debe hacerse, para solamente resumir que si el Espíritu Santo de Dios no nos habla y no está en medio de nosotros, lamentablemente perdemos el tiempo. Porque nada que podamos establecer en el alma va a manifestar a Cristo y va a producir un fruto real que va a permanecer y que va a transformar. Solamente aquello que proviene del Espíritu, solamente aquello que desciende desde el mismo trono del Señor y en un ambiente y en un lugar donde se le permite actuar, donde se le permite hacer. Por eso es interesante cómo muchas veces en el estado del alma todos hemos querido o hemos ansiado querer hacer cosas para Dios. Sí, hemos querido y hemos soñado, quizás hemos tenido muchas veces la ambición de querer ser usados por Dios, de que Dios haga cosas poderosas, cosas sobrenaturales, cosas milagrosas con nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces hemos terminado dando de lo que nosotros tenemos, y lo que nosotros tenemos muchas veces se resume a un ámbito natural que en muchos casos nada tiene que ver con lo espiritual. Entonces, a veces es interesante cómo el Señor necesita procesarnos, cómo el Señor necesita sanarnos para, a través de lo que Él quiere manifestar, nosotros podamos reproducirnos en otros, ¿no? Por eso que titulé lo que quiero compartirte hoy, reformándonos, ¿no?
Y necesitamos ser reformados, ¿para qué? Para reformar. Porque muchas veces nosotros queremos reformar o queremos transformar o queremos cambiar cuando ni siquiera en nosotros se manifiesta ese cambio. Muchas veces queremos o anhelamos hacer cosas para Dios cuando en nuestra propia vida no hay una manifestación de esa plenitud. ¿Sí? A veces uno cree que solamente Dios es un Dios mental, pero muchas veces, ¿sabes qué? Nosotros terminamos creyendo, terminamos manifestando al Dios en el cual creemos con nuestras acciones. ¿Sí? O sea, tus acciones hablan del Dios que crees. No son simplemente los momentos de adoración, o no es cuando venís acá. Porque acá, como hablamos siempre, no se espera más que haya un ambiente de fe, de libertad, pero muchas veces lo que se termina manifestando en lo que somos y hacemos es realmente en el Dios que creemos. O sea, si yo creo en un Dios, manifiesto un Dios limitado, un Dios de desánimo, un Dios que no puede, un Dios de temor, creo que mi Dios es así. Más allá que yo en mi mente pueda decir, no, pero yo tengo un Dios poderoso, pero vivo un Dios nada poderoso. Yo tengo un Dios que es pleno, pero vivo una vida chata. Yo tengo un Dios que provee, pero vivo ajustado. Yo tengo un Dios. Entonces, en realidad, no alcanza tanto con lo que pueda decir, sino en cómo vivo. Lo que yo hago, lo que vos hacés, manifiesta realmente a ese Dios. Manifiesta la realidad de ese Dios. No por lo que podamos decir, sino por lo que podamos evidenciar, por cómo nosotros vivimos, ¿no? Hemos hablado durante mucho tiempo acerca de que lo más importante no tiene que ver con poder hablar, ¿sí? Creo que en esto tenemos que ser totalmente honestos en decir que nosotros podamos compartirle a la gente de un Cristo que solamente perdona pecados y salva, es una parte, pero que solamente Cristo perdone o salve no significa que haya cosas que vayan a ser transformadas, no, sino que realmente, más allá de lo que podamos decir, en nosotros se pueda ver a Cristo. Que el gobierno, que la realidad del cielo se pueda establecer en nuestras vidas. Durante mucho tiempo hemos creído eso, por eso hay mucha gente que quizás cree, y esto es algo muy personal, ni siquiera es con motivo de opinar, porque sería un error, pero solamente cree que el reino de los cielos se establece hablándole a la gente solamente de perdón de pecados. Pero la realidad es que hay algo mucho más profundo. O sea, Cristo se vino a dar para transformar, para regenerar, para hacer de nuestras vidas, vidas nuevas, para hacer de nuestras vidas Cristo. Y eso no alcanza solamente con tener la tranquilidad moral de que al menos somos salvos y Él nos perdonó. Entonces, hoy quiero hablarte un poquito acerca de esto que es poder ser reformados para reformar. Es decir, si mi vida no manifiesta a Cristo, por más intención, por más ganas, por más empuje natural que yo pueda tener en cuanto a querer hacer, siempre voy a estar limitado. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar ni transformar a nadie. ¿Sí? Y saben, les voy a contar algo. Muchas veces, ¿saben por qué nos cansamos o nos agotamos? Porque damos de nosotros. Damos de lo que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros continuamente estuviéramos en renovación, daríamos de esa fuente de agua, de esa fuente de vida. Por eso que obviamente no podemos dar aquello que no tenemos. Pero a veces tiene que ver, porque yo te puedo preguntar en un ambiente como el de hoy, vos tenés fe y me vas a decir que sí, pero mañana ante la primera negativa o ante la primera situación adversa, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que se asienta en tu corazón? ¿Qué es lo que pasea por tu mente? Porque la realidad es que ahí está la verdadera creencia de tu Dios. Ahí está realmente el Dios real. No el que muchas veces decimos ni el que pensamos, sino de acuerdo a cómo accionamos. Dice la palabra de Dios en Jueces 2:10, se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Sí? Yo te podría decir que un ciego, como no puede ver, está imposibilitado naturalmente, no puede ver. ¿Sí? Entonces, como no puede ver, por falta de visión, obviamente no puede conocer. Y eso lo podemos ver desde una realidad natural, pero desde la realidad espiritual es igual. Si nosotros no tenemos una vida que
manifieste a Cristo, si no hay una relación real con el Espíritu Santo, por más que nosotros podamos saber toda la Biblia, por más que nosotros podamos estar en todas las reuniones, por más que nosotros nos sumemos a servir en todos los ámbitos, vamos a ser ciegos espirituales. No vamos a lograr ver lo que el Padre quiere mostrarnos. No vamos a lograr ver lo que Él está viendo. ¿Sí? Entonces, hablábamos hace un tiempo atrás acerca del llamado y de la identidad. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca del llamado y la identidad de Sansón? Y al mismo tiempo hablábamos del llamado y la identidad de la iglesia. ¿Sí? Qué interesante saber que aquellos que no entienden el llamado y no entienden la intimidad, están imposibilitados de poder ver. Entonces siempre lo llevamos a la razón. Queremos tratar de entender o queremos tratar de argumentar algo que solamente se recibe y se manifiesta de espíritu a espíritu. Y a veces lo lindo de todo esto, el Señor es tan en esto tremendo que a veces nosotros hasta opinamos desde nuestro punto de vista qué está bien, qué está mal, si estamos de acuerdo, si no. Pero la realidad es que todo aquello que proviene del Espíritu y que se establece en el Espíritu conforme al corazón de Dios, nos rompe todos los argumentos, a mí, a vos y a cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu se establece, no solamente transforma, sino que después hay evidencia de un fruto que proviene de ese mismo Espíritu. Mientras que todo aquello que está sustentado por nuestra capacidad o entendimiento tiene fecha de vencimiento. Podés estar peleándola, podés estar motivado, podés estar entusiasmado, pero tarde o temprano, como no estás edificando sobre la roca, te van a volver los mismos bajones, las mismas dudas, las mismas situaciones. Por eso que creo que lo más importante es que nosotros podamos entender en este tiempo que todo lo que Dios nos está hablando como casa, primeramente, viene a querer manifestar a Cristo en nosotros. Si nosotros no somos gente que viva alineada a Dios y manifieste esa santidad, no acá, no hoy, sino en el día a día, hay cosas que van a estar limitadas para la obra del Señor. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace primeramente desde un orden. Y aún el proceso que nos toca vivir desde lo personal y desde lo corporal tiene que ver con esto. O sea, Dios no puede atraer a más hijos aún porque todavía sigue tratando con nosotros. Porque aún nosotros seguimos en esta lucha de la vieja carne, de nuestro yo y el espíritu. De querer tratar de llegar a un cuarto intermedio y ponernos de acuerdo muchas veces con aquellos deseos o aquellas formas de pensar que no son ni más ni menos que estructuras de mentira y engaño, que lo único que hacen es limitar y es poner en pausa lo que Dios viene hablando y lo que Dios quiere hacer. Entonces, sin dudas que estamos en tiempo donde necesitamos una reforma en todo ámbito. Necesitamos una reforma que pueda manifestar lo que Cristo ve. Cuando uno va a la palabra de Dios y ve que Dios habla acerca del reino de los cielos, establece dentro del reino puertas, ¿sí? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero aún desde lo natural, muchas veces está limitado lo que nosotros podamos hacer, porque como todo es espiritual, si nosotros no nos posicionamos espiritualmente donde nos tenemos que posicionar, por más que podamos tener reuniones hermosas y la presencia de Dios se pasee, nada va a cambiar de las puertas para afuera. A ver, es interesante cuando uno puede tener el entendimiento y puede entender que el reino tiene que ver con puertas. Es interesante, hablando de la vida de Sansón, ver por qué él arrancó y se llevó a la rastra las puertas. Las puertas son las que le dan entrada a un territorio. Por las puertas entran y salen cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y hay una realidad. Quien gobierna las puertas, gobierna el territorio. ¿Sí? Quien gobierna las puertas, gobierna el territorio.
Esto es como en una casa. A ver, si vos como papá no estás posicionado y no tenés el entendimiento de lo que Dios está viendo, muchas veces, mientras vos estás luchando o estás distraído con cosas personales, el enemigo te está robando tus hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca se puede meter con tus hijos sin primeramente pasar por vos. Entonces, si se mete con tus hijos es porque está pasando por sobre vos. Y si está pasando por sobre vos, quiere decir que vos no estás haciendo lo que tenés que hacer. Pero esta es la realidad. Cuando no podemos ver, no entendemos. Estamos distraídos. Lo miramos naturalmente. Ahora, cuando nosotros podemos vivir en el Espíritu, como hablábamos, el Espíritu nos advierte de antemano. El Espíritu nos habla, nos indica, nos guía. Entonces, dentro de esta realidad, ha pasado algo que nos vamos a sentir todos identificados. Cuando nosotros hay algo que no lo conocemos, que es desconocido, que de repente es algo nuevo, lo que fuere, uno tiene la tendencia a querer opinar ante cualquier situación y lo que menos hacemos es ir y preguntarle al Señor. Entonces intentamos tratar de justificar o de sectorizar algo que proviene del Espíritu, pero sin establecerlo en el Espíritu. O sea, sería mucho más sencillo que todo lo que pasa por Dios en nuestra vida, nosotros lo podamos pensar en el Espíritu y tendríamos mucha más claridad, pero nosotros queremos primero opinar y queremos tratar de entenderlo. Y lo que para nosotros es un hecho es lo que no termina siendo un hecho, que es que todos creemos que vamos y le preguntamos al Señor. Y es lo que menos hacemos. Entonces muchas veces es ahí donde entra nuestra mente, donde entra nuestra alma, donde entran nuestras emociones. Y obviamente esa realidad, esas dinámicas apagan al espíritu. Sería como una especie si en vez de combatir lo que no entendés, vas delante de Dios y le preguntás. Sería otra cosa a nivel mundial hoy. Pero no, combatimos lo que no entendemos. Y muchas veces nos paramos desde lo que a nosotros nos parece. Y lo que a nosotros nos parece no tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Es interesante, volviendo un poquito, no quiero tomar mucho este tema, pero poniéndolos en perspectiva, la vida de Sansón, ¿sí? Todos conocemos la historia, todos sabemos quién es Dalila, ¿sí? Y podemos identificar a Dalila con Jezabel, con Absalón. Podemos ver cómo estos espíritus operan. ¿Sabes qué? Algo que es triste, a pesar de todos nosotros, que muchas veces las cosas del espíritu ni siquiera son combatidas por gente de afuera. El diablo no usa gente de afuera. La misma gente de adentro combate al espíritu. Son las estructuras, son los puntos de vista, es la religiosidad. Son las formas, son los modelos. Como si nosotros le pudiéramos decir al Espíritu Santo cómo hacerlo. Nosotros necesitamos que Él nos muestre y nos guíe y se manifieste. Pero hay una realidad, si somos nosotros, no es Él. ¿Sí? Esto es como una realidad de justicia. Si yo me defiendo, Dios no me defiende. Si yo me humillo y descanso en Él, Él es mi juez justo. Si yo hago las cosas a mi manera, Él no está. Si yo me niego y me rindo, Él guía, Él dirige. Lo que el enemigo nunca podría lograr con un ejército de hombres, lo consigue ganándole el corazón a las personas para que rompan su pacto con Dios y así poder encarcelarlas con facilidad. ¿Sí? ¿Cuál es este espíritu muchas veces? El que quiere operar. ¿Y dónde está la lucha? Está en el corazón, están los deseos, está en la seducción, está en el enamoramiento. Y esto es una realidad. Luchamos, somos
cada día oprimidos. ¿Por qué? Porque aún, más allá de entender y de saber un montón de cosas, en el fondo, muchas veces queremos seguir estando vivos. No queremos menguar, no queremos humillarnos, no queremos rendirnos, no queremos soltar. Entonces, el enemigo quizás no tiene que usar un ejército, quizás, no sé si lo podría usar o sí, pero él sabe que si él gana tu corazón, ya está. Porque en realidad, desde ahí, vas a manejar todo lo demás. Y muchas veces las cosas que has podido lograr en Cristo ha sido porque has puesto en tu corazón a Cristo, y las veces que no has podido lograr lo que Cristo te ha dicho es porque tu corazón ha estado respondiendo a otros deseos, a otras voces, a otras realidades, ¿sí? Las tinieblas saben que nosotros tenemos un pacto, que ese pacto de sangre que a través de Cristo a nosotros nos cuida, nos protege. Y Él sabe que no puede, como te decía hoy, atravesar ese pacto, atravesar esa barrera, excepto que Él logre, ¿no?, romperla. Cuando nosotros nos salimos de Dios, esa barrera de protección se va. Es como te decía, imagínate esto, ¿no? A veces nosotros pensá esta realidad. Nosotros entendemos que Dios es un Dios de generaciones, ¿sí? Y entendemos que aún todo lo que nosotros vivimos y manifestamos es una especie de legado que pasa a las generaciones que vienen. Sin embargo, muchas veces nuestro egoísmo o aún las cosas que nosotros no resolvemos hacen que estemos más pendientes en nosotros que en Dios, y en el peor de los casos muchas veces que en nuestros hijos. Entonces, mientras nosotros estamos atentos, esa barrera de protección hace que ellos estén seguros y cubiertos. Cuando nosotros nos distraemos y el enemigo nos gana el corazón, ellos quedan desprotegidos. Entonces ahí es donde el enemigo puede accionar. Mientras los padres están atentos y están donde tienen que estar, el enemigo no tiene chance. Cuando nosotros nos distraemos y nos vamos en pos de otras cosas, ellos quedan a gusto y a piacere de lo que el enemigo quiere hacer. Entonces, lo mismo pasa con nosotros como iglesia, ¿sí? Entonces el enemigo, la estrategia del enemigo, llamémosle Dalila, tiene que ver con esta seducción. Seducirnos con los deseos personales. Seducirnos con el conocimiento, con el engrandecimiento. Y ahí estamos, muchas veces luchados por intentar querer ser alguien, sin primeramente entender la verdadera identidad. Sí, entonces este espíritu lo que intenta continuamente es sacarme de ese pacto de protección. Es apartarme, es secarme, es quitarme del medio. Y a veces, cuando uno puede ver a Cristo desde la perspectiva corporal, uno se da cuenta que aún somos un cuerpo. Y que como cuerpo necesitamos al Espíritu Santo. Pero muchas veces hemos mirado esto desde lo personal. Bueno, de última yo hago lo que quiero. No, porque como cuerpo lo que vos haces a mí me afecta. ¿Sí? Esto sería al revés. Si yo hago cualquier cosa, ¿vos crees que a vos no te va a afectar? Ah, pero vos sos el pastor. Sí, va a afectar con más dinámica. Pero somos un cuerpo. Y el cuerpo necesita depender del Espíritu Santo. Y el cuerpo tiene que estar en armonía. El cuerpo tiene que estar en unidad, el cuerpo tiene que ser entendido. Decíamos recién, somos santos, ¿por qué? Porque Él es santo, aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Ahora lleva esto al alma, ¿cómo? Aquel que es nacido de Dios no puede pecar y yo peco. Claro, pero vos lo ves desde el alma, miralo en el espíritu, cuanto más vos. A ver, te doy un ejemplo. Yo cuanto más comparto con Zoe, más la conozco. Cuanto más la conozco, más me enamoro. Cuanto más me enamoro, más me gusta estar con ella. Cuanto más me gusta estar con ella, menos pienso otras cosas. Con Dios, ¿cómo crees que es? De tanto amarlo, de tanto experimentarlo, no me nace pecar. O sea, no hay chance. El problema es que cuando uno no lo
ve desde ese lugar, uno trata de analizarlo. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo sé que no tengo que pecar, pero deseo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo en nuestro corazón otros deseos que no son Él. Entonces, esto es una teoría y muchas veces un remordimiento. Pues sí, yo tengo que ser santo, pero... Ahora, cuando vos se te revela y entendés que la llave de tu realidad está en tu intimidad con el Señor, ya está. Entonces, ¿qué cosa no podés gobernar? ¿Qué problema no podés resolver? Si es desde Cristo y en Cristo hacia todo. Pero claro, no nos ubicamos en Él. Entonces, como no nos ubicamos en Él, lo hacemos de manera emocional. Entonces, claro, posiblemente ahí estés atado a un vicio, ahí estés con algún problema que siempre termina siendo cíclico, con un carácter y una conducta que siempre termina manifestando lo mismo. Cuando en realidad el que vos te acerques a Dios y el que vos lo busques, va generando. Y fíjate lo que dice el Señor. El Señor dice, esta momentánea y leve tribulación y fin, produce un peso mayor de gloria. Aún el proceso tiene que ver con que podamos conocer más de Dios. Porque llega un punto que uno empieza a ser confrontado aún desde su sistema de creencia. Si Dios es real, si Dios es poderoso, ¿por qué no vivimos eso? ¿Por qué no lo vemos como natural? Tiene que ser una realidad. A ver, si mi Cristo transforma, tiene que haber gente transformada. Si mi Cristo sana, tiene que haber gente que se sane. Porque si no, o estamos mintiendo, o hay algo que no está funcionando conforme al original. Si vos seguís los pasos que te indican cualquier armado de un artefacto, cuando vos vas a poner en funcionamiento eso, si lo armaste conforme a las instrucciones, al manual de fabricante, tiene que andar o no, excepto que lo hayas armado mal. Entonces, si nosotros vamos al manual del fabricante y alineamos cada pieza conforme al creador, tiene que funcionar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué muchas veces no funciona? Deuteronomio 7 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Interesante lo que dice acá, ¿no? El otro día te decía, muchas veces algo que me pesaba, que el Espíritu me hablaba, es muchas veces el poco temor que tenemos de Dios. Porque el poco temor habla del poco conocimiento, porque créeme que si nosotros conocemos a Dios, no nos atreveríamos a transgredir como muchas veces transgredimos tantas cosas. Porque Él es fuego consumidor. No es que no usé el nombre de Dios en vano, no pasa nada. ¿Sí? Porque a veces nos confundimos la gracia con un permiso para pisotear el nombre de Dios. Entonces, sabemos que no tenemos que criticar, criticamos. Sabemos que no tenemos que hacer esto. O sea, está todo bien, total, Dios nos perdona, nos bendice. Sí. Pero desde el momento que vos tenés conocimiento y tenés luz, la palabra de Dios también dice que conforme a cómo te da, también de esa manera te va a pedir. ¿Sí? Entonces, muchas veces no es un juego. No es que uno qué duro que es una realidad. Si nosotros hoy queremos tomarnos las cosas de Dios un poquito más en serio, tenemos que disponernos, tenemos que bajar la guardia. Tenemos que realmente permitir que el Espíritu Santo nos examine. Porque si no es como que desde la misma gracia terminamos pisoteando el nombre del Señor. Entonces está todo bien, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, total,
No, Él es santo. Como Él es santo, Él no va a habitar en un lugar donde hay inmundicia. Es simple, es una naturaleza, es una esencia. ¿Sí? Obviamente que una cosa es que nosotros estemos acá y otra cosa gente que esté afuera, que la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Claro, pero nosotros ya salimos de ese estado. ¿Sí? Nosotros ya conocemos, Dios nos habla. Ahora, obviamente que todo siempre nos lleva al mismo punto. ¿Cuál es el punto? El punto es hasta qué medida yo le creo al Señor. Hasta qué medida me atrevo a hacer lo que tengo que hacer. Y no desde una realidad emocional. Dalila es el diseño del infierno para desvirtuar el poder y anular el objetivo que el cielo planeó para la iglesia. ¿Sí? Esto es así. A veces uno no se da cuenta. Pero esto es simple. Cuando vos podés estar siendo entrenado en el Espíritu, hay cosas que te llevan a eso. Es Dios mostrando. A veces uno no se da cuenta. Pues, ¿qué pasó acá? Pasó tal cosa. Y siempre tratamos de entender o de buscar desde lo natural. Pero cuando vos te metés en el Espíritu, cuando vos podés darle lugar al Espíritu Santo, no hay forma. Otra vez una persona me preguntaba, ¿y cómo es que Dios habla? ¿Cómo Dios te habla? ¿Cómo llegás? Porque muchas veces estamos acostumbrados a pedir fórmula. ¿Qué sé yo? Dios te puede hablar de tanta forma. Vos buscá lo que te va a hablar. Te vas a dar cuenta cómo te va a hablar. No hay una manera. El tema está que yo quiero que Dios me hable, pero no lo busco. Yo quiero que Dios se manifieste, pero no me rindo. Yo quiero estar con Dios, pero estoy tan ocupado que no tengo tiempo para Dios. Entonces es una teoría, porque cuando hablamos, no, porque el Señor dice que si me buscáis, y el Señor muchas veces nos mira, mira al maestro, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque todos sabemos. Y nos jactamos del conocimiento, no, que la palabra... Ahora, lo más importante no es el conocimiento, te vuelvo a repetir, es bueno prepararse, capacitarse, sí, gloria a Dios. Pero todo eso tiene que ser el fruto de mi intimidad con el Señor. De lo que se genera en el alinearme conforme a lo que Él espera, lo que Él quiere, yo voy entendiendo que tengo que ser capacitado en esa medida. Pero si yo solamente veo las cosas desde un conocimiento natural, lo único que alimento es mi alma, es mi conocimiento, me jacto de mí, de lo que sé, de lo que pum. Pero ¿sabes qué? Esto no es de espíritu a alma, es de espíritu a espíritu. Y solamente el espíritu se manifiesta cuando le buscamos y cuando pasamos tiempo. Sí, por eso que el ABC del Evangelio hay que orarla en la Biblia. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener una camarita en cada hogar, veríamos qué porcentaje tenemos de gente que ora y lee la Biblia. Pero lo damos por sentado. Ahora, la manera de poder acercarnos a Dios, de conocerle, es a través de la intimidad. Es como la adoración. Antes creíamos que adorar era cantar. Creíamos que bueno, sí. Y aún muchas veces, desde una estructura, desde poner un formato. Y adorar es quebrantamiento. Adorar es sacrificio. Es presentarnos, es seguir muriendo. Es reconocer nuestra condición. Es poder ubicarlo a Él en el lugar que le corresponde. Por eso muchas veces no logramos adorar, porque por ahí no hay cosas que se quebranten. Sigue habiendo en nosotros muchas veces una apatía, una dureza, que no tiene que ver con esto. Pero bueno, Jueces 16:4 dice que Sansón se enamoró de una mujer que se llamaba Dalila. ¿Sí? Es decir, Dalila enamoró a Sansón. Como te decía, todos sabemos esto. Cuando vos caes en la seducción del enemigo y el enemigo gana tu corazón, obviamente, ¿qué termina haciendo? Apaga la voz del Espíritu. ¿Sí? Entonces empezás a ser dirigido por lo que vos querés hacer, por lo que tu corazón dicta. Y lo que tu corazón dicta no tiene nada que ver con lo que Dios dice muchas veces, por más buena intención que haya. Porque muchas veces nos jactamos esto. No, pero yo quería servir al Señor, yo tengo buena intención. Está bárbaro, pero no es a tu manera, a la manera del Señor. ¿Sí? Y la puedo cambiar. Cuando Dios te dice, sí, yo quiero hacer esto con vos, y bueno. Entonces, es interesante ver cómo estas cosas muchas veces son más real y más comunes dentro de nosotros que
lo que no debería ser. Hay una frase que seguramente la has escuchado. ¿Has escuchado alguna vez esto que te dice, mira, vos hacés lo que tu corazón te dicte? ¿Sí? Gente, aún yo conozco gente dentro, o sea, hermanos en la fe, que te aconsejan así, mira, hacé lo que tu corazón te dicte. ¿Sí? Ahora, muchas veces tenemos los problemas que tenemos por estar escuchando la voz incorrecta, la campana que no es. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Es decir, no debemos ser gobernados por las emociones ni sentimientos, sino, ¿por qué? ¿Están mudos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué están leyendo? A ver, léanlo fuerte. Por su voluntad. ¿Sí? A esta altura entendemos eso. Pero si no entendiéramos eso, yo te tendría que decir, mira, si vos hoy estás siendo gobernado por tu sentimiento, después vamos a charlar, hay que ministrarte. Porque a esta altura ya no entra en juego eso, es su voluntad. ¿Sí? Yo les contaba hace un tiempo atrás, creo, se me vino recién, les contaba que cuando yo tenía que venirme, tenía que dejar Tandil y venirme para acá, unos meses antes el Señor me dijo, mirá, no te apoyes en tus sentimientos. Entonces yo pensaba, digo, ¿por qué me decís eso? Y después analizando el Espíritu Santo me decía, y porque si te apoyas en tus sentimientos, se te va a complicar. Apoyate en mi voluntad, apoyate en mi voz. ¿Sí? Y bueno, y acá estamos. ¿Y sabes qué? Cuando muchas veces mis sentimientos quieren aflorar o quieren imponer, es ahí donde la palabra del Señor vuelve a venir y donde vuelvo a ubicar las emociones en el lugar correcto y entender que la guía de mi vida, la guía de nuestra vida tiene que ser su voluntad. ¿Sí? Porque cuando uno lo intenta absorber o lo intenta bajar en las emociones, siempre va a ser difícil. Siempre vas a tener más argumentos del corazón para no hacer lo que tenés que hacer que para hacerlos. Pero no andamos según nuestras emociones. O no deberíamos andar, mejor dicho, según nuestras emociones. Si no, tendríamos que guiar nuestra vida conforme a su voluntad. Dios no habla ni opera desde el alma, sino que se mueve de espíritu a espíritu. Te advierte, te corrige, te espera, te da oportunidades. Pero quien no se mueve en el espíritu es ciego. Es decir, no puede ver nada. Por eso hay gente que no ve. Por eso hay gente que no entiende. Yo me pongo a hablar con cualquier persona y le cuento que me vine. No entienden. Y yo tampoco pretendo que entiendan. El tema está que el que tiene que entender soy yo. El que tiene que entender sos vos. Porque que nosotros tengamos acceso no es simplemente para, qué bueno, qué lindo. Ni siquiera tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Mirá qué simple. Cuando nosotros nos disponemos y preparamos un lugar para que Dios sea honrado, Dios está. Y lo más importante es que Dios esté. Pero aún nosotros queremos calificar muchas veces ese momento de Dios emocionalmente. Hoy estuvo más o menos, hoy estoy. Y vos capaz que, no sé, querés tratar de dar una calificación desde tus emociones, pero vos no sabés lo que le pasó al otro. Y mientras para vos capaz que no pasó nada, había una vida que Dios estaba transformando. Porque Dios se mueve. Cuando a Dios le dan lugar, Dios actúa. Y eso tiene que pasar también. Si no, ¿cómo crece nuestra fe? ¿Sí? ¿Se acuerdan, Zoe? Yo le hablaba, ya sé papá, ya sé papá. Pero llega un punto que ni vos ni yo me creo que voy a ser papá si no vemos a la chiquitita corriendo. Hay un proceso, obviamente, pero si pasan 50 años y me ve y voy a decir, che, todo muy lindo, pero pescado sin vender. Claro, llega un punto que necesitamos cada día ver la mano de Dios moverse. Y Dios se quiere mover, pero muchas veces Dios no se puede mover, no porque Él no quiera, sino porque nosotros limitamos su mover. Romanos 8, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Sin miedo, no les voy a pedir nada. ¿Qué dice? Yo más que tener ciego tengo mudos acá en la congregación. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Algún valiente? ¿No está ahí? Capaz que no lo tiene.
Ah, tiene otra versión. No, arriba está. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? Entonces los que son del Espíritu, son nacidos de Dios, son guiados ¿por qué? Es decir, los que son nacidos de Dios y son nacidos del Espíritu, son guiados por el Espíritu. Es decir, no es compatible, somos nacidos de Dios y somos guiados por la carne. ¿Sí? Ahora, ¿la realidad cuál es? ¿Somos guiados por el Espíritu o somos guiados por la carne? Ese es el diseño. Amén. Pero la realidad muchas veces no es el diseño. Somos más vulnerables a la carne y al corazón que al espíritu. Y a veces esto es una locura, porque muchas veces creemos que Dios nos habla y actuamos de una manera que no manifiesta a Dios. Entonces, o estamos totalmente locos o hay algo que se nos está escapando. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuánta gente hay equivocada? No, Dios me habla. Ahora, Dios le puede hablar a cualquiera, eso no es. Es una realidad eso también. Pero Dios es coherente. Por eso que siempre algo que hemos aprendido es que todo lo que viene de parte de Dios es para edificar el cuerpo. Aun cuando Dios te viene a exhortar, es así. Pero Dios no va a venir en contra de su cuerpo, no va a venir en contra de sus autoridades, no va a venir. Esto es así. Pero a veces nosotros, fíjate cómo es el alma. Creemos, pensamos, hacemos, y lo que te decía muchas veces del temor. Si nosotros tuviéramos aún una medida mayor de temor, que temor no es miedo. El otro día te decía, si tus hijos te tienen miedo, hay algo que estás haciendo mal. Tus hijos te tienen que tener temor, temor que es igual a respeto. Porque sos su papá, porque sos su mamá. De la misma manera nosotros tenemos que saber que con Dios no jugamos. Ahora una cosa es un proceso y otra cosa, bueno, no pasa nada. Ahora, muchas veces la disciplina que originan otras cosas, las entendemos y no las cuestionamos. Lo que viene de Dios ya lo tildamos de que es sectario, que es extremista. ¿Pero sabes cuál es el tema? Si vos mañana no vas a trabajar y al otro día no vas a trabajar, te van a echar. ¿Por qué? Porque tenés que cumplir, son las reglas del juego. Ahora, con Dios podemos hacer cualquier cosa que total no pasa nada, si Dios es misericordioso. Entonces, esto es una realidad. Quiero que me acompañes, quiero volver un poquito a Sansón. Jueces 16:5 dice, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Es como si de una manera se escuchara la misma voz del infierno. Engañá a la iglesia, engañalos, porque si están engañados no van a saber escuchar. Y si no saben escuchar, no va a pasar nada. Entonces, si mi meta como pastor es llenar la silla, el diablo me va a llenar la silla. Allí yo estoy contento y no hago lo que tengo que hacer. Entonces, si estoy contento, soy un buen pastor porque tengo 100 personas. Pero el reino no se establece por número. Porque de hecho, la realidad que nos pega todo, a ver, vamos de cabeza, es que si el cielo gobierna, si Dios gobierna, se tiene que manifestar ese gobierno, no acá adentro, afuera. Se supone que si Dios es más grande y más poderoso y es más creativo, hay cosas que tienen que superarlo de afuera. Ahora, muchas veces el no entender a Dios hace que nos apichonemos y tenemos miedo. Entonces, claro que el enemigo funciona así. No me caben dudas que hay espíritus engañadores, de confusión, que continuamente buscan parar, paralizar, desenfocar lo que el cielo quiere hablar, lo que el espíritu quiere decir. El propósito de Dios siempre será abortado cuando el corazón de su pueblo sea conquistado. ¿Sí? Por más lindo que parezca, por más que seamos muchos, si nuestro corazón no está el Señor, ahí se detiene. Cuando nuestro corazón
hay otras cosas más importantes que Él. Aún nuestras propias ambiciones. Aún nuestra propia manera de querer hacer las cosas, porque a veces creemos que nosotros tenemos que decirle a Dios de qué forma Él tiene que hacer, cómo me tiene que usar, de qué manera. Cuando en realidad vamos a la palabra del Señor y la única indicación que tenemos es de seguir continuamente negándonos a nosotros mismos. Es tomar nuestra cruz y seguirle. Es permanecer siendo fieles en lo poco. Imagínate, si vos no gobernás tu propia vida, tu mente, tu corazón, ¿qué nivel de gobierno podés anhelar, podés esperar? Ahora, cuando nosotros somos fieles con lo que Dios depositó y nos dio para administrar, el rango, las estacas del lugar de gobierno, de administración, empieza a ser más grande. Porque Dios ve que sos fiel, que le crees, que sos obediente, que no te movés, que permaneces. Cuando el que manda es el corazón, corremos peligro de que nos suceda lo mismo que al mundo. Es importante saber que si el corazón no ha sido entregado en manos del Señor, está siempre, siempre, siempre expuesto al engaño. Y es una lucha cuerpo a cuerpo. Por eso la palabra del Señor dice, aquel que se crea que esté firme, tenga cuidado. Yo doy gloria a Dios en este tiempo por todo lo que Dios está haciendo. Pero cada cosa que Dios está haciendo, por un lado me gozo y por otro lado es un peso de responsabilidad mayor. Porque en el momento que nosotros nos creamos que algo pasa por nosotros, es donde empezamos a caer. Tenemos que seguir examinándonos. Tenemos que seguir siendo transparentes delante de Dios. Tenemos que seguir muriendo a nosotros mismos. Vos y yo. ¿Sí? Amén. Debemos estar siempre examinándonos para no caer. Si nos movemos por lo que ven nuestros ojos o por lo que siente nuestro corazón, estamos en peligro. Así trabaja el enamoramiento, haciendo que dejemos de lado a Dios para movernos por lo que sentimos. Apagamos la voz del Espíritu y activamos, subimos la voz del corazón. Es lo que a mí me parece, es lo que yo siento. En el fondo, en el fondo, en el fondo, es lo que yo deseo. Por esto es tan importante negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para ir en pos de Él. ¿Sí? Vemos en la historia de Sansón que el objetivo de Dalila fue quitarle la unción a Sansón. Y este espíritu y el diablo, ¿qué quiere? Hacer lo mismo con la iglesia. Porque si la presencia de Dios no está, por más sabiduría, por más conocimiento, por más que vos quieras hacer, no va a pasar nada. Entonces, cuando esto sucede, es una realidad, ¿no? Hoy en día, lo puedo llevar, no sé, a tantos lados, pero por ejemplo, hoy en día vos tenés gente que dice, ¡ay, me enamoré! Y se casan porque se enamoran. Después de un tiempo se separan. Y vos decís, ¿qué pasó? Es que nunca lo sustentaron desde la voluntad de Dios, lo sustentaron del alma. Ay, me enamoré, amor a primera vista, que sentí un cosquilleo y ya está. Ah, listo. Esto es un peligro para los jóvenes. ¿No? Porque muchas veces creen que es así, después... Entonces, ¿es un peligro el enamoramiento? Claro que sí. Obviamente que cuando uno entiende de lo que es el amor, yo te puedo decir que no tengo la experiencia, porque todos los días aprendo, pero hoy entiendo que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. A ver, si yo todos los días no decido amar a Yasmín, no es un sentimiento. Si todos los días no decido negarme a mí mismo y no buscar lo mío. ¿Y sabes por qué a veces hay crisis, por qué hay problemas? Porque a veces nos corremos de ahí y queremos hacerlo un sentimiento. Cuando lo queremos hacer un sentimiento, vienen las demandas, vienen los cortocircuitos. Entonces no pasa, no, porque hay una cuestión, hay una química. Es todo muy lindo.
Pero esto no es una cuestión, no sos una rata de laboratorio, no tiene que ver la química, tiene que ver con lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Lo que vos estás haciendo es guiado por la voluntad de Dios. ¿Dios te habló o es simplemente tu corazón? Por eso, a veces, cuando uno entiende que hay que romper todas las estructuras, y te decía, obviamente que necesitamos una reforma donde nos pueda ubicar en gente que sea más relacionada a la adoración, a la intercesión, a lo profético. ¿Sí? Pero a veces vos hablas de estas cosas y parece que, no sé, que te tomaste una pócima, que estás loco. Ahora es interesante, ¿sí? Es interesante lo que el Señor quiere hacer. Hace un tiempo atrás, el Señor le hablaba a 2 personas de la congregación y les decía que Él veía esta casa como una casa de sanidad, ¿sí? Y que de esta casa iban a salir aguas para las naciones de sanidad. No, lo había hablado. Hace 3, 4 meses empezamos a preguntarle al Señor, queríamos cambiar un poco el formato de esto, porque entendíamos que también muchas de las cosas que, si bien son objetos o son naturales, manifestaban una realidad y un tiempo que ya no está ni es el de hoy. Entonces entendíamos que dentro de la identidad de la casa, como te decía, podríamos hacer cualquier cosa, agarrar una decoradora, preguntarle, pero le preguntamos al Señor cómo debíamos hacer y qué tenía que ver. En eso el Señor nos indicó hacer esto. ¿No? Es interesante que ustedes pueden ver hoy que cae agua. Esa agua, que lo vemos en lo natural, representa lo que el Padre ve desde lo espiritual. ¿Sí? Ustedes se acuerdan la historia del tanque de Bethesda, que dice que una vez movían las aguas y dice que el que primero llegaba, ahí lo sanaban. Y el Padre decía esto, la continua manifestación del agua, que el agua esté continuamente cayendo, representa la sanidad de lo que yo quiero hacer. ¿Y cuáles son las aguas? Esto es algo natural, pero que tiene una raíz en lo espiritual. Es algo que proféticamente establecemos creyendo que lo que el Señor nos dijo está sucediendo. Esa agua es la adoración. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Habrá gente que Dios sanará instantáneamente, que ha pasado, y habrá gente que llevará un proceso. Nosotros estamos en proceso. Pero hay gente que Dios lo va a hacer. Entonces, a veces pareciera ser que hay cosas que a la mente natural son locuras. Pero ¿cómo hacemos para explicar lo que el Espíritu dice? Ahora, la realidad es que de una u otra manera, de uno o de otro lado tiene que haber fruto. Porque si yo te digo esto y no pasa, vos decís, todo muy lindo el agua, mucho laburo, pero es un cuadro. Ahora, es interesante, porque aún, sin entender demasiado, intentamos reproducir algo que el Padre nos mostró. Entonces, cuando uno empieza a acercarse y a desarrollar lo espiritual, se pone interesante. ¿No? Por eso muchas veces también es común a este punto que a veces ante ciertas situaciones, qué extremista. Funcionan como una secta. ¿Cómo esto? Queremos tomarlo a Dios en serio. Entonces, como lo tomamos en serio, también intentamos creerle. Y creemos que lo que Dios quiere hacer, no va a haber quien lo pueda detener, excepto que nosotros hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. Y no es por vista. Tiene que ver con Él. Te decía, tiene que ver con Él. No tiene que ver con lo que nosotros hagamos, no tiene que ver con lo que yo pueda preparar. No tiene que ver con lo que nosotros naturalmente podamos dar. Pero hay una realidad, si nosotros no estamos tomando del agua correcta y de la fuente correcta, tampoco vamos a poder dar lo que proviene de Dios.
Para muchos es una locura que hablemos de la adoración profética, de la necesidad de oír lo que el cielo nos quiere decir. ¿Sí? No, pero ¿cómo? No. Pasa. Apurate que se va a hacer tarde. Como te decía el otro día, y si el Señor quiere hablarnos a las 12 de la noche, ¿vos estás apurado? Con lo que necesito que Dios me hable, ¿vos crees que voy a estar apurado? ¿Cuál es el problema? Pero nosotros, ¿entendés? Queremos estructurar todo. Entonces lo hacemos muchas veces hasta por profesión. ¿Sí? Ahora, qué lindo es que podamos entrar en un tiempo de oración, que sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Podamos venir a una reunión que sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Si alguno se tiene que ir, tiene toda la libertad de irse, mientras que no desordene nada, no haga ruido al irse, no hay problema. No, los atamos a la silla, no les ponemos una soga para que no se vayan. Pero cuando vos entendés, muchas veces es una condición. Queremos que Dios haga cosas, pero nosotros queremos imponerle a Dios cómo hacerla. Entonces, claro, en un nivel de ansiedad o de apuro, ¿qué puedo escuchar yo del cielo? Esto es como venir con la vorágine del día y ponernos a adorar. ¿Sabes qué? Para cuando terminamos, vos recién estás aquietando tu mente. ¿De qué espíritu me hablas? Entonces, aún la palabra, cuando la recibí en las emociones. Porque como es de espíritu a espíritu, vos la estás analizando, no la estás absorbiendo. Entonces después lo llevas a un campo de análisis donde, claro, pero si esto es así, ¿cómo yo no le encuentro la vuelta? Pero si esto es que es más profundo, es de espíritu a espíritu. No me preguntes cómo, no me preguntes de qué forma. Lo que sí te puedo decir es que yo sé, que sé, que sé. Es lo único. Y ahí me paro. Y ahí te tenés que parar. ¿Amén? Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los... ¿Qué dice ahí? Por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claro. Ahora, Dios hablaba a través de los profetas. Jesús fue el profeta por excelencia. Sin embargo, nosotros tenemos muchas veces el tupé de decir que no, porque también hemos escuchado cada cosa. Entonces muchas veces uno tiene como te decía la otra vez, hay un montón de cosas falsas. Pero vos ¿cómo sabés que son falsas? Porque hay otras que son originales. Entonces cuando vos probás las originales y funcionás en las originales, vos después andá, no sé, al banco y metele un billete trucho, a ver si podés. Los tipos saben cuáles son los originales, están continuamente contando plata. ¿Saben? Esto es lo mismo. Pero hay una realidad que tiene que ver con esto que muchas veces se instala desde el mismo infierno, que es el engaño, que es callar la voz de Dios, que es el engaño, que es la confusión, que es todo lo que desde el ámbito espiritual opera para que la obra de Dios no avance, para que nosotros no podamos ser libres, para que nosotros no podamos manifestar a Cristo, para que nuestra vida, como dijo Dios, se llama una apariencia, donde nos podemos ver todos así, pero puertas para adentro nos arrancamos los ojos. Entonces la reforma tiene que ver con que realmente nosotros podamos vivir lo que decimos creer. Que no haya diferencia entre lo que hablamos y en lo que hacemos, sino que sea coherente, o sea, manifestamos lo que creemos. Nuestro sistema de creencia es respaldado por nuestro accionar. El infierno lo hará siempre desde la injusticia, porque no sabe ni puede moverse en la justicia, a diferencia de nosotros que a través de la fe fuimos justificados. El infierno luchará sembrando división, porque él conoce el poder de la unidad. Sabe que el celo, la mezcla, la ignorancia rompen esa unidad dentro de las congregaciones. Y esto podemos ir al Nuevo Testamento, podemos ver es así, la misma gente de adentro. Era usada para combatir y apagar y callar la voz del Espíritu Santo. Mira lo que dice Isaías 6.
Ve y engrosa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya para él sanidad. ¿Sí? Entonces esto pasa, por eso que vos podés hacer un paralelo y decir, el enamorarse tiene que ver con esto, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con el espíritu. Y cuando yo no entiendo esto, claro, no veo. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de sentir. Las Escrituras dicen en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Si Dios es amor, para no tener problemas con los sentimientos, debo amar con el amor que Él me dio y con el amor que Él me tiene, que es a través ni más ni menos que del compromiso. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Él lo hizo porque había asumido un compromiso con el Padre y con nosotros. Por eso que muchas veces todo lo que hacemos no responde a un compromiso de amor al Padre, sino que responde a un deseo carnal, a un deseo personal, a una pasión. A veces, en el buscar esto, pienso y digo, wow, cuántas cosas muchas veces hay dentro de la congregación, dentro de nosotros que desagradan a Dios y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Por eso te decía, a veces como que, a veces parece que voy a decir, ya, tráeme el chipote chillón. Porque tomamos las cosas como, no pasa nada. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, estamos enojados. Meses, no hablamos, no decimos nada, no resolvemos nada. ¿Sí? Perdón, ni hablemos, perdón no. O sea, perdonamos la boca para afuera, pero no hablemos de murmurar ni de opinar porque ahí. Y a veces cosas que vos decís, che, cuando vos conocés al Señor hay cosas que es como decirte, mirá, parte de tu adoración, no sé por qué viene al caso, pero te lo digo, parte de tu adoración es las ofrendas y el diezmo. Hace meses que no te digo, vení diezmar y ofrendar. Ahí está. Ahora, ¿sabes qué? A mí me quema agarrar algo que es del Señor. Entonces, más allá de que uno tiene que instruir y tiene que enseñar, se entiende que a medida que vos vas desarrollándote hay cosas que son reales. Pero, bueno, qué sé yo. No. O sea, no es un juego. O sea, vos te posicionás, vos te determinás. Entonces vos entendés que tenés que adorar, listo. Escuchá al Espíritu y hacé lo que tenés que hacer. Es parte de tu adoración. Eso no implica que podamos decirte o no decirte, porque por ahí mañana te digo, qué sé yo. Pero es más amplio. Entonces cuando Cristo se establece, cuando nosotros podemos tener acceso a Él, podemos ver lo que Él ve. Y ahí es donde se hace un rompimiento, porque yo te puedo decir, yo puedo agarrar a cada uno de ustedes y decirle, esto no lo tenés que hacer. Y por más que yo te lo diga, si vos no tenés la convicción de lo que no lo tenés que hacer, vas a buscar todas las estrategias y todos los argumentos para seguir haciéndolo. Ahora, cuando vos te presentás delante de Dios y Dios se te presenta delante y Dios te dice, che, hey, esto no está bien, ahí nos vemos. Porque de eso se trata. Ahora, no es un castigo, ni siquiera es una situación de angustia, sino que, wow, es decir, yo elijo por el Señor. Elijo por el Señor. Es por amor, entonces por amor. Pero un amor que primeramente me atrapó a mí, me alcanzó a mí. ¿Por qué? Porque Cristo se dio primero en favor de nosotros. Entonces, a veces yo quiero tratar de negociarle a Dios qué le voy a dar, que sí, que no. Y llega un punto que me choca la misma realidad. Él lo dio todo. Entonces, que yo de todo, no de todo, es una cuestión de estirarla o no estirarla, pero tarde o temprano, si quiero que el cielo se manifieste, voy a tener que dar todo. Me guste, no me guste, lo entienda o no, y si no lo doy, ¿sabe qué hago? Estiro el proceso. Pero no hay otra forma. Te decía, vos tenés tu punto de apoyo, y Dios te dice, mira, el único punto de apoyo soy yo. Para que vos te des cuenta de eso, pero a nosotros no nos gusta, no, yo tengo fe, a donde se nos desarma un poco el circo, no puede ser, el diablo me está atacando, que esto, que aquello. No, en realidad vos querés gobernar con tu corazón, con tus deseos.
Y en realidad, en el fondo, dependés más de cosas que a vos te dan cierta seguridad, pero que no tienen que ver con lo que el Padre estableció, dijo. Entonces te es más fácil hacer vos las cosas a tu manera que ir y preguntarle al Padre, Señor, ¿cómo es esto? ¿De qué manera? ¿Esto que hago te agrada o no te agrada? Entonces nos podemos argumentar argumentar lo que vos quieras. No, porque esto, no, porque lo otro. La pregunta no es esto, la pregunta es, ¿lo que estás haciendo está avalado por el Señor? El Señor te dijo que hagas esto, que te metieras ahí, que hicieras esto. Si el Señor te dijo, sé fiel, hacelo, sé obediente. El tema es que el Señor no te diga y que vos estés avalando ciertas cosas en tu vida por un deseo de tu corazón y no por la voz del Señor. ¿Sí? Por eso le pasó a Sansón. En medio de una presión del alma, todo lo que él tenía se redujo a un bocado de pan. El Padre nos dice de diferentes maneras que somos un pueblo especial, diferente, elegido, de real sacerdocio, una nación santa, separados para Él. Pero parece que a veces estamos empecinados en ser como todos los hombres. Estamos empecinados en escuchar nuestro corazón. Estamos empecinados en hacer las cosas a nuestra manera. Jeremías 15 dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y serás como muro fortificado de bronce. Ahora, si yo te digo esto, para que me entiendas, ¿cuál es el punto más común donde fallamos nosotros como hijos de Dios? La falla más frecuente que podemos ver en cuanto a la seducción sin darnos cuenta. Y yo te la voy a decir muy simple. Hoy dentro de las congregaciones la falla más común es la mezcla. Esto se mezcla de todo. Porque con tal de poner un buen sentimiento a algo, le ponemos la palabra Cristo a todo. Ahora es responsabilidad. Porque si yo no soy guiado por Dios, puedo profanar aquello que Dios me entregó. Simplemente por decir, bueno, qué sé yo, vamos a poner un prostíbulo evangélico. O sea, no condice, no tiene nada que ver. Hay un original. No se trata de copiar. No se trata de convertirnos o de traer estrategias de afuera y meterlas acá adentro para que... Se trata de alcanzar lo original. Se trata de poder entender en el Espíritu lo que el Padre estableció. La mezcla. Las Escrituras son claras en mostrarnos que Dios aborrece las mezclas. Sabemos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Que la amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad con Dios. Y muchos otros principios. Sin embargo, lo sabemos. Lo sabemos, acá. Ahí nomás. Jesús dijo que iba a edificar su iglesia. Él mismo fue que constituyó los ministerios, el cuerpo. Mira lo que dice Efesios 4:11. Dice que el mismo Jesús constituyó hombres, dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, porque ellos hacen la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Que lo vean a Cristo, que sea Cristo. Porque todo tiene que ver con Él, todo es Cristo. Ahora, si ese fue el diseño, que todo manifieste a Cristo, ¿no crees que el enemigo nos ha plantado una trampa en todo esto? ¿Sí? Y con las mentiras ha anulado ese poder, ha anulado la efectividad del cuerpo. ¿Sí? Y acá quiero ponerme en algo que me incomoda, pero me tengo que poner. ¿Sabes qué? La realidad de cómo estamos como iglesia la podemos ver en la sociedad. ¿Sí? Esa es la realidad. Porque si Dios entregó el gobierno en manos de la iglesia y nosotros hoy no podemos agarrar y decir, bueno, la culpa es del gobierno. El oficialismo hace las cosas mal. Ahora, la realidad es que el gobierno es un gobierno que se establece desde lo espiritual. Te vuelvo a repetir, nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero si nosotros primero no establecemos los límites en las puertas, ¿sabe qué? Van a seguir pasando cosas peores acá, en la ciudad. Y nosotros chocho porque Dios es poderoso. ¿Y dónde se manifiesta el reino? ¿Qué cambia?
Ahora, mañana cada uno de ustedes va a tener que ir y dar su voto, demás, está todo bien, podemos tener diferentes opiniones y eso es algo muy personal. Y eso es un deber. Pero si no somos entendidos espiritualmente, hay cosas que desde lo natural tampoco las vamos a poder transformar, ni las vamos a poder cambiar. Alguien dijo que el estado de un país es el reflejo de la iglesia que opera en ese país. Podríamos mejorar la frase diciendo que el estado de una nación identifica el estado de la iglesia. ¿Sí? Por eso muchas veces vos ves que divisiones, que esto, que lo va. Somos todos opinamos de todo. Ahora, muchas veces opinamos, ni siquiera sabemos. Ni siquiera le preguntamos, pero opinamos, esto a mí no, esto sí, ¿qué pasa? Mientras todo esto pasa, la realidad muchas veces nos golpea a todos. Mira lo que dice el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Ahora, si hablamos que la iglesia es la que tiene que establecer el reino, si hablamos que la autoridad fue puesta a la iglesia, si hablamos que Dios ya lo hizo, ¿qué pasa que no sucede? Se supone que para mostrar el reino de la luz tenemos que estar muy por encima de las tinieblas. ¿Sí? Y muchas veces discutimos algo que Dios estableció, que los ministerios, que esto, cuando Dios ya lo estableció. Es como que yo diga, no, para mí el auto tiene que andar con 3 ruedas. No, pero lleva 4. Si le saco una rueda, algo va a pasar. Entonces, si Dios estableció 5 ministerios, estableció 5. Entonces yo necesito funcionar dentro del cuerpo conforme a la estructura que Dios estableció. Por más que yo, no sé, tenga vocación al evangelismo, yo no puedo hacer una iglesia solamente evangelística. Porque yo necesito de los maestros, necesito de los profetas, necesito de los evangelistas, de los apóstoles. O sea, se necesita el cuerpo funcionando y entendiendo. Por eso que muchas veces el Señor cambia la jugada, mientras que a veces nosotros estamos acá por nosotros, Dios te dice, vos estás acá por mí, y vos tenés que entender que no se trata de vos, sino que se trata de mí. Vos lo buscás porque querés resolver cosas, lo buscás porque querés plenitud, por esto. Y Dios te dice, mira, no se trata de vos, no se trata de lo que vos haces, se trata de lo que yo quiero hacer a través tuyo. Se trata de lo que yo quiero hacer a través de ustedes. Lo profético lleva a destino, trae reforma, lleva al propósito. Ignorar esto muchas veces es el resultado de las cosas que vemos cotidiano. Por otro lado también debemos entender esto es importante que te pueda quedar en este día. Los profetas no se hacen por designio de un instituto teológico ni por un certificado que te puedan dar por haber hecho alguna escuela o algo de eso. Los profetas se hacen en el cielo, se hacen en la intimidad. Se es profeta por decisión de quién dijo que se iba a edificar la iglesia. Es el Señor. Por eso que cuando uno se dispone, Dios habla. Por eso que Dios se revela. Primera de Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Efesios 5:30 habla de que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Finalmente Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Apocalipsis 22:6 dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. En otras palabras, somos la voz de Dios en la tierra. Ahora es a veces una incoherencia, es decir, el cielo gobierna, Dios lo hizo y lo estableció y nosotros no podemos, estamos a veces ciegos, no podemos ver lo que Dios está viendo. Entonces esto es mucho más profundo que mañana ir y tratar de hacer una elección coherente o tratar porque va más allá de esa realidad. Porque va más allá de llegar siempre tarde, va a poder llegar antes, de adelantarnos, de poder ser guiados por el Espíritu, de poder ver esa efectividad. Amós 3,
Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Qué interesante esto, si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Estás escuchando un gatito? ¿A quién estás escuchando? Porque muchas veces no se manifiesta el temor. Y esto es lo mismo, cuando Dios se mueve, ¿cómo Dios no va a hablar? ¿Cómo nos vamos a...? Pero es en la sintonía de Él. Es de acuerdo a lo que Él quiere. Si no, ¿sabes qué? Llenamos de teoría. Y eso es lo fabuloso de los niños. ¿Sabes por qué? Porque ellos, como creen, ellos se meten. ¿Sabes qué? Se meten en el espíritu, son más sensibles. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia? Que mientras vos y yo tratamos de argumentar muchas veces cosas, ellos lo llevan a la experiencia. Entonces andá a decirle vos algo que ellos lo experimentan como normal. Un día, la otra vez, uno de los nenes me dice, a mí me dijo Dios que yo puedo ir al cielo las veces que quiera. Y yo, bueno, llévame un día de esto, preguntale si te deja que me lleve. Pero claro, uno tiene más estructura, uno está... Pero esto es así. El reino espiritual es más visible que el natural. Y todo lo natural, primeramente, se desata y se activa en lo espiritual. Esto es como te decía el otro día, a veces luchamos con un montón de cosas porque las miramos con la relación tiempo y espacio, pero cuando vos podés entender que todo es eterno y entender lo que es la eternidad en sí, ya hay ciertas cosas que tienen que ser transformadas y cambiadas desde esa realidad. Por eso, de una u otra forma, en este tiempo el Señor quiere reformarnos. Nos ha metido en un proceso de reforma, ¿no? Y Él está dispuesto a terminar lo que ha comenzado. Y yo en esta noche quiero, más que una llamada de atención, quiero animarte a que te puedas posicionar, a que puedas salir a veces de las distracciones, de las cosas pasajeras y superficiales y te puedas enfocar en Cristo. Lo más valioso que tenés es que tenés acceso a Él. Buscale, buscale, buscale. Pasa tiempo con el Señor. No importa si no entendés, si te cuesta, no te cuesta, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que tenés acceso a Dios. Anda al Padre. Podés volcar todo lo que te pasa, lo que sos, lo que... Anda a Él, escuchale, conocele, experimentale. Posicionate donde Él ya te vio posicionado. Desarmá todas las excusas y los argumentos de engaño que lo único que hacen es hacerte funcionar como si no tuvieras identidad y como si no tuvieras propósito. Mientras que Dios ya te lo dio, ya lo hizo. Simplemente está esperando que nos movamos. A veces nuestros pies son sus pies. Y si nosotros no se puede mover, por más que se quiere mover. Pero necesitamos seguir en este tiempo de quebrantamiento, donde nuestra alma pueda morir, donde nuestro corazón no tenga más lugar a ser seducido, a ser enamorado. Muchas veces vemos moveres de Dios, vemos manifestaciones de Dios, vemos sanidades profundas. Y a veces somos como Sansón. Nos dormimos ahí en la falda. ¿Y qué te pasó? No, estaba distraído, entré. ¡Hey! Despertate. Despertate. Ponete en perspectiva. Date cuenta que esto es más serio muchas veces que lo que nosotros creemos. Y busca al Señor para que Él te pueda orientar, para que Él te pueda guiar, para que aún lo que en este tiempo necesites de parte de Él lo puedas tener por revelación. Pueda ser activado de espíritu a espíritu. Y aún lo que hoy está en tu alma y está haciendo una lucha, que pueda morir. No te olvides, somos un cuerpo, nos necesitamos. A veces uno lucha y es todo espiritual. Saben que cuando todos venimos en un mismo espíritu y adoramos, la adoración fluye como un río. Y hay veces que le meté y parece que tiene un freno. ¿Y vos qué te crees? ¿Que eso es natural? Porque por ahí, no sé, la guitarra está sonando mal. Hay otras cosas. Ahora, si vos no venís de la manera que tenés que venir, si tu vida no está alineada, ahí está el resultado. Y eso no se discierne naturalmente, se discierne espiritualmente. Por eso que necesitamos realmente, en
este tiempo posicionarnos y establecernos. Darnos cuenta que si nosotros realmente no vivimos lo que decimos y no se establece esa reforma, limitamos al Señor, por más buena intención, por más entendimiento. Y acordate esto, la fe sin obra no se trata de teoría, se trata de acción. Que tus obras hablen de tu fe, que tus obras hablen de tu Dios, que tu vida refleje y manifieste. Porque si no pasa esto de la mezcla. Un poquito acá, un poquito allá, hoy estoy acá, hablo bien, mañana me junto con otra gente y hablo de otra cosa, pasado hago esto, y Dios aborrece las mezclas. Como te he dicho un montón de veces, o somos o no somos. Dios nos eligió para apartarnos para Él. Ahora, no nos eligió desde una perspectiva dominante, sino que nos da la posibilidad que desde esa relación de amor y desde esa experiencia con su presencia, nosotros podamos conocerle. ¿Sí? Cierra tus ojos.